Si te gustan las lentejas, estas crackers de lentejas te van a encantar. Sin gluten, económicas, súper fáciles de preparar y lo más importante, son deliciosas. Proba esta receta que está buenísima. Y si todavía no te suscribiste a mi canal Recetas de Gris, te invito a que te suscribas, activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video. Para preparar estas deliciosas crackers de lentejas sin gluten vamos a usar, por supuesto, lentejas. Una taza de lentejas cocidas las vamos a colocar en una licuadora o procesadora con media taza de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de sal y vamos a licuar todo muy bien hasta que las lentejas se desintegren. Vamos a obtener una consistencia así, lisita y cremosa. La colocamos en un recipiente y vamos a sumar un mix de condimentos secos, 2 cucharadas. Los condimentos secos que tengas. Yo estoy usando ajo, perejil, cebolla y pimiento rojo seco. Vamos a integrar bien los condimentos y vamos a sumar la harina. En este caso voy a usar harina de arroz, la voy a ir incorporando de a poco y te cuento que en lugar de harina de arroz también podrías usar harina de avena o podrías usar harina de garbanzo. En total yo usé aproximadamente una taza, eso puede variar. Tenés que ir agregándole de a poco y con la mano vas a ir armando esta masa que tiene que quedar húmeda. Recordá que la harina de arroz tiende a secar las masas, así que no agregues de más. La idea es que nos quede una masa lisita, que nos quede una masa tierna y por supuesto la vamos a dejar descansar. Siempre es bueno dejarla descansar por lo menos 15 minutos. Pasado ese tiempo la vamos a cortar en 2 partes y la vamos a estirar. Te cuento que para estirar esta masa vamos a usar papel de cocina antiadherente en la base, que es el mismo papel que vamos a usar después para cocinar las galletas. Y arriba un plástico. ¿Por qué? Porque esta es una masa sin gluten, es una masa delicada que hay que estirarla con cuidado y esta es la forma más sencilla de hacerlo. Vamos a estirar un poco y vamos a colocar, para decorar las crackers que queden más lindas visualmente, un poquito por arriba de condimentos secos, un poquito más, y vamos a agregar también unas semillitas. Yo tengo unas semillas de sésamo negra, pueden ser de sésamo blancas, las que tengas, o si lo preferís podés omitir esta parte. Una vez que colocamos esto, vamos a seguir estirando. La idea es que nos quede una masa finita. ¿Por qué? Porque queremos que las crackers queden bien crocantes. Y para eso la masa tiene que ser finita. También se va a cocinar en menos tiempo. Y una vez que estiramos bien la masa, vamos a armar un cuadrado con toda la masa. Vamos a recortar los bordes que sobran y vamos a armar un cuadrado para poder cortar las galletas. Como te conté, esta base que tiene el papel de cocina antiadherente es el mismo que vamos a llevar a la bandeja del horno. Así que con cuidado vamos a cortar para que no se corte el papel. Y te cuento que estas crackers te duran aproximadamente 3 días. Guardarlas en un recipiente cerrado, en un lugar seco y fresco. Y si no las puedes congelar, para congelarlas te sugiero cocinarlas un poco menos. Así cuando las sacas del freezer, solo las calentás para que vuelvan a estar crocantes como el primer día. ¿Y cuánta cantidad voy a obtener de esta masa? 48 en total, 24 por bandeja. Es muy importante el tema de la cocción, tenelo en cuenta. Yo en mi horno lo precalenté y cociné las galletas a 180 grados Celsius por aproximadamente 15 minutos. Tenés que fijarte, tenés que ir viendo si hace falta un poco más, un poco menos para que no se quemen. Más o menos 15 minutos y estas crackers están listas para acompañar lo que más te guste. Escuchá cómo suenan.
realmente crocantes. Y las estoy acompañando con un delicioso hummus. La receta de este hummus te la voy a dejar en el primer comentario. La publiqué en mi canal Recetas de Gris sin horno. Muchas gracias por acompañarnos en este video, y si te gusta el contenido que compartimos y querés apoyar el canal, podés apoyarlo haciéndote miembro. Tocando el botón aquí abajo, unirse, hacete miembro del canal Recetas de Gris.